Y hoy queremos hablar con ustedes precisamente de florecer, porque toda persona que se acerca a Dios y todo lo que Dios hace, florece como esas lindas flores que tenemos allá atrás, que te las regalé esta semana de meses de matrimonio. Tenemos 11 años y, y 9 meses y te las regalé el 26 de este mes de matrimonio y las flores realmente son hermosas, venían así cerraditas en sus capuchones algunas y han salido de su capuchón y están floreciendo y hacen más hermoso nuestro hogar. Así es, muchas gracias, amor, y ojalá que alimentemos el amor en familia, alimentemos el amor como hermanos en la fe y alimentemos especialmente nuestro amor por Dios. Y así que vamos a empezar a introducirnos en el tema del día de hoy. Vamos a seguir hablando de cómo ser una iglesia relevante, Ujú. pero cuando vamos a hablar de ser una iglesia relevante, debemos empezar también a revisar nuestras vidas. Y como veníamos hablando, todo lo que está cerca de Dios florece. Y si nosotros nos pusiésemos a pensar en ese antes y después, cómo Dios hizo florecer nuestra vida, y de hecho queremos invitarlos en este momento a que podamos allí compartir, porque miren, los testimonios inspiran, pero también nos llevan a algo muy importante y es poner nuestra mirada en el único Dios vivo y de poder que puede transformar nuestras vidas y hacernos florecer. Así que te animamos a que allí en el chat tú puedas escribir un poquito de ese antes y ese después que Dios ha hecho que tu vida florezca. Amor, ¿qué tal si nos compartes un poquito cómo era ese antes de tu vida? ¿Cómo era antes de Cristo, Leonidas? Bueno, realmente tendría que contarles muchas cosas. Usaría toda esta transmisión para contarles todas esas cosas. Pero pienso un poquitico era tan introvertido, era tan callado, se me dificultaba realmente comunicarme, expresar. Y una de las cosas que más sufría era leer. Que me pusieran a leer en público era algo muy vergonzoso para mí porque me enredaba, me confundía. Ah, realmente solamente recordarlo, digo, hoy, qué tremendo lo que tenía que vivir. Se me dificultaba mucho pasar al frente de una exposición, se me dificultaba mucho. Yo me convierto hasta los 20 años, así que toda esa etapa académica del colegio, algunos semestres de la universidad, tuve que enfrentar eh, todas esas cosas. Realmente me sentía a veces muy frustrado de no poder hablar con tranquilidad, sin ponerme como un tomate, sin trabarme, se me la boca, la voz. Entonces realmente era un poco complejo en esos aspectos, un poco introvertido, no tan sociable, era de pocos amigos, eh, se me dificultaban algunas cosas en ese sentido. Yo, después de conocer 13 años a mi esposo, lo conocí claramente después de Cristo. Cuando él me cuenta todas estas cosas de cómo era antes, yo digo, wow, Dios hace cosas maravillosas. Dios nos desenreda la lengua, pone palabras en nuestra boca, nos da gracia, porque eso es lo que yo puedo ver en la vida de él. Y eso es realmente importante, que cuando nos vean, las personas puedan ver que Dios nos ha hecho florecer, que podamos dar un testimonio y seamos no solamente una iglesia, sino partamos del hecho de ser cristianos relevantes. Sí, definitivamente, y queremos ver lo que ustedes van a escribir allí en el chat de Facebook, de YouTube. Queremos saber que así no tienen que contarnos todo su testimonio, algunas cosas, pero cómo Dios les ha permitido florecer, florecer y florecer. Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo eras antes, en qué cosas has podido avanzar, florecer. Bueno, pues dentro de esas cosas de mi vida pasada, gris oscura, antes de Cristo, era apasionada por el baile, donde hubiera baile, allá estaba yo. Desde muy niña desarrollé muchísimo gusto por el baile. Pero también le decía yo a mi esposo que a partir del divorcio de mis papás, eso llenó mi corazón de muchas inseguridades y busqué como tapar esas inseguridades refugiándome en el estudio, si fui buena académicamente, me gustaba hacer oficio en la casa,
Digamos que mi mamá por eso no sufría, pero sí tuve una relación muy conflictiva con mi mamá, porque en mi corazón yo necesitaba hallar un culpable a causa de ese divorcio y cómo poder expresar la ausencia de mi papá en casa. Y eso me llevó a tener muchas conductas incorrectas, era también introvertida y llena de muchos temores. Y al paso del tiempo, cuando llego a los pies del Señor Jesucristo, yo digo, wow, yo, de los primeros milagros que yo vi al llegar a los pies del Señor fue cómo Él respondió prontamente mi clamor de poder restaurar mi relación con mi mamá. Yo le decía al Señor, no permitas que salga de mi casa sin que la relación con mi mamá se haya restaurado. Y Dios cumplió ese anhelo de mi corazón. Pero también recuerdo mucho y le decía a mi esposo, en mi familia siempre decían que yo iba a ser la oveja negra entre mis hermanos, que yo iba a ser la que iba a hacer sufrir a mi mamá. Y yo digo, Dios llegó justo a tiempo y todas esas palabras con las cuales yo crecí de que iba a ser la oveja negra de mi familia, Dios revirtió todo eso. Y hoy quiero decirte a ti, mamá, que tengas esperanza en tu corazón, que tú mires a tu hijo como lo ve el Señor, porque en Dios hay esperanza. Y si tú estás cerca de Dios, hay una promesa que Él ha hecho sobre tu vida, sobre tu hogar, y es que si tú crees en Él, tú y tu casa serán salvos. Así que hay esperanza también para nuestros hijos. Qué lindo que nos cuentes estas cosas. Y yo he visto cómo mi esposa ha querido honrar permanentemente a su mami de una manera tan especial. Quiere honrarla a ella, a mi suegro también. Pero especialmente a mi suegra veo un cuidado tan especial que ella quiere brindarle. Y eso es algo muy hermoso. O sea que realmente Dios nos hace florecer y realmente debemos empezar a florecer en casa. Así es. Pero también debemos tener muy presente, como lo decíamos al principio, que el florecer es un proceso. Ujú. De las cosas que a mí más me costó abandonar después de haberme convertido fue el tema del baile. O sea, yo literalmente así si llegaba a una reunión familiar, yo sentía que los pies bailaban solos debajo de la mesa. Fue de las cosas que más me costó, pero para cada uno de esos detalles que hoy en tu día tú dices, es que me cuesta, es difícil, tenemos esperanza en el Señor, en esas debilidades, en esas luchas. Cada uno, delante de los ojos de Dios, sabemos con qué cosas luchamos. Dios, hemos visto en nuestras vidas, Él tiene el poder de quitar cosas así, en un instante, pero habrán otras que serán un proceso. Y lo importante es que disfrutemos de ese proceso en las manos de Dios. Y mira cuando tú empieces a florecer, y sabemos que ustedes que están allí, que están compartiendo allí en el chat, están floreciendo. Algunos ya les florecieron algunos capuchones, a otros están cerrados, otros van abriéndose, eh, pero están floreciendo. Y cuando florecemos, nos volvemos relevantes. Cuando florecemos, por supuesto, naturalmente, cualquiera quiere ver esa flor, esos colores que están resplandeciendo en tu vida, que no son nada más y nada menos que la gracia de Dios que se ha posado sobre ti. Entonces, es hermoso poder ser relevante en nuestra casa, en nuestra familia, ser relevantes en el lugar donde Dios nos ha puesto a trabajar o a estudiar o con las personas que nos ha permitido desarrollar vínculos allí, ser relevantes, realmente que las personas quieran acercarse a nosotros porque están viendo algo diferente, están viendo algo no común, están viendo cosas especiales. Y eso es lo que queremos ser, personas, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la multiforme gracia de Dios que nos hace relevantes para esta generación que necesita ser alcanzada por el Señor. Y por eso, en esta noche queremos responder una pregunta, y es cómo ser relevantes, cómo ser una iglesia relevante. Porque miren, esta generación en la que Dios nos ha permitido nacer, podríamos haber nacido en cualquier otra generación, pero el Señor le plació esta. Y esta generación demanda, anhela y necesita una iglesia relevante para poder ser alcanzada. Si no somos relevantes, vamos a pasar desapercibidos. Si no somos relevantes, esta generación se va a perder. Así que por amor a esta generación, Dios nos ha puesto y nos está permitiendo florecer para poderlos alcanzar.
Y en esta noche queremos centrar nuestra atención en un texto bíblico. Este estudio que estamos viendo se centre en la parábola de los talentos que está registrada en Mateo capítulo 25. Así que te animamos para que vayas con nosotros a esta parábola porque está llena de cosas sorprendentes que me parece importante claro, nuestros amigos de audiovisuales van a poner las láminas, pero cuando abrimos la Biblia y acompañamos la lectura de los pasajes y de pronto estamos con un Resaltador, un resaltador, color. van a haber palabras que saltan del texto a tu corazón directamente. Y sabes, esas palabras son pura vida, puro abono, pura fuerza de Dios para que florezcas. Así que saca allí tu Biblia y que podamos juntos leer, porque este pasaje nos va a dar algunas claves para ser una iglesia relevante. Y te insisto, iglesia somos las personas que salimos al trabajo y allí en el trabajo somos la iglesia del Señor y necesitamos ser relevantes. Necesitamos que se nos noten todos esos colores que han florecido en nuestra vida para poderlos alcanzar y abrazar con el mensaje de salvación. Así que, ¿qué tal si nos lees, amor, estos primeros versículos del versículo que están a partir, esta parábola está a partir del versículo 14? Así es. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, en medio que leemos su palabra, que Él sea el que nos guíe a toda verdad. Y que hoy, al terminar este estudio bíblico, no seamos lo mismos, que haya un compromiso en nuestros Ujú. corazones de ser siervos fieles, cristianos relevantes para una iglesia relevante. Y dice la palabra del Señor: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¡Guau! Mira, un siervo, tres siervos, perdón, un amo y muchas monedas. Muchos, en otras versiones de pronto va a decir talentos, pero muchas monedas que son algo que representa valor y que este amo o este señor está confiando eso en ellos. Y lo que vemos, porque aquí vemos la primera clave. Y sabes, vemos que dos de ellos aprovecharon esta oportunidad tan gigantesca. ¿Tú no crees que ese señor tenía otros siervos? ¿O solo tenía tres siervos? Tenía otros, pero confió en estos tres de una manera especial. Y sabes, el Señor está confiando en ti y te está permitiendo escuchar esta enseñanza. Esto, porque te está hablando al corazón directamente. Es a ti al que te está hablando porque a ti te ha confiado de Él, de su persona, de su presencia, de sus dones, de su gracia. Mira que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue relevante. Por donde Él pasaba, no pasaba desapercibido. Las Mm. personas querían acercarse a Él, lo querían tocar, lo querían abrazar, querían tocar el borde de su manto, querían caminar con Él, lo seguían kilómetros, caminaban, se aguantaban jornadas extensas, largas, trasnochaban por Él. Y eso solamente lo hace una persona relevante, una persona que ha florecido y que sus colores resplandecen a las personas que están a su alrededor. Y el Señor Jesús, que es nuestro Señor, Él nos ha confiado de Él mismo. La mayor riqueza es su presencia misma, su carácter. Nos ha confiado sus dones, sus capacidades, nos ha confiado cosas especiales, su gracia. Y a cada uno nos ha confiado conforme Él ha considerado.
una porción. En palabras de Pablo, dice a los corintios, por lo menos a cada uno nos ha dado un don. Pero Pablo mismo dice e insiste, anhelen los dones mejores, los dones que beneficien a los demás, anhélenlos. Y eso debemos hacer y anhelar constantemente. Así es. Y si lo pensamos en esta noche, mira la gran oportunidad que hemos tenido, la oportunidad de conocer el Evangelio, la oportunidad de bautizarnos, de que Wow. nos sea abierto el entendimiento para comprender Ujú. las escrituras, la oportunidad de ser discipulados, de crecer, de alcanzar la madurez, pero también la oportunidad de ser parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que si así como Él nos hizo florecer a nosotros, anhelemos, nos dispongamos para que otros florezcan también. Esa es una gran oportunidad que debemos aprovechar. Pero tengamos en cuenta que el Señor Jesús dijo que no podíamos empezar a hacer la tarea si no éramos llenos del Espíritu Santo. Y hoy queremos hacer también esa invitación a que tú te preguntes, ¿estoy aprovechando los regalos espirituales que mi Padre me ha dado? ¿Los estoy anhelando? ¿Quiero ponerlos al servicio de otros hermanos? Porque esa es una oportunidad de oro donde podemos marcar la diferencia, no con las cosas de este mundo, sino con las que son eternas, con las que transforman y es con el poder de Dios. Así que la invitación en esta noche es a que tú puedas revisar tu vida y darte cuenta qué oportunidades estás dejando pasar, que tú le puedas decir al Espíritu Santo de Dios, por favor, hazme entender qué oportunidad está hoy en mi vida que estoy dejando perder, la oportunidad de compartir el Evangelio en tu familia, la oportunidad de servir en la iglesia, la oportunidad de consolar, de ayudar a otras personas que están a tu alrededor. Todas esas son las oportunidades que Dios nos está dando con las cuales Él quiere usarnos, porque te ha hecho florecer para que también los que estén a tu alrededor florezcan. Y mira que me haces pensar un poco en oportunidades que el Señor me ha dado sirviéndole, eh, y que de repente ni me doy cuenta de que detrás de esa oportunidad vienen recompensas eternas, recompensas para esta vida. Y quiero contarles que hace más o menos 12 13 años, un amigo me pidió que hiciéramos, yo lo discipulaba y me pidió que hiciéramos unos grupos. Él era peluquero y trabajaba allí y quiso que hiciéramos un grupo pequeño, un GCI en esa peluquería. Luego empezó en otro lugar de peluquería y me dijo que también quería que hiciéramos un GCI allí y hacíamos esos dos GCIs en el barrio de La Aurora. En ese entonces yo ya pastoreaba allí en Suba. Usted conoce Suba hasta un extremo, La Aurora hasta el otro extremo, y el Señor, bueno, me daba el ánimo, la fuerza, el querer como el hacer para servirle tanto aquí como desplazarme hasta allá. Y este amigo me dice, oye, me gustaría que abriéramos otro grupo en mi casa. Como anhelamos que cada uno de ustedes tenga ese deseo, que en su casa se abran grupos de crecimiento integral, grupos de vida donde va a fluir la presencia de Dios. Y me dijo, quiero que lo hagamos en mi casa. Y yo le dije, ok, 3 grupos aquí en La Aurora, pastorear la iglesia en Suba al otro extremo, vamos a hacerlo. Nunca me imaginé que detrás de esa oportunidad de servicio que el Señor me daba, de llevar el Evangelio a la familia de Él, me iba a encontrar con este tesoro que tengo a mi lado. Nunca me imaginé que en ese grupo iba a haber una oveja que el pastor se iba a llevar. Y Dios me ha recompensado con tu vida, como dice en Eclesiastés, que la esposa que el Señor nos da, la esposa de nuestra juventud, es la recompensa para esta vida. Y eso yo lo he podido vivir y experimentar estos 11 años y 9 meses. He experimentado lo hermoso que es tener una compañera fiel a mi lado, batallando día a día, las múltiples circunstancias que hemos tenido que vivir. Es un regalo de Dios. Así que mira, aprovecha las oportunidades, porque Dios no solamente va a recompensar en la eternidad, sino aquí en la tierra. Él también nos va a dar recompensas. Y Él te ha dado dones, dones especiales. Pero mira, hay que ser diligentes con los dones, porque si te pones como el otro que guardó, escondió, en cambio me impactó en la lectura del pasaje que leíste que inmediatamente multiplicó, inmediatamente la prontitud, la importancia.
Y eso tenemos que hacer. No le pongas peros a lo que Dios te ha mandado a hacer, porque detrás de esas oportunidades, uno, vas a ser relevante, vas a ser respuesta a muchas vidas, pero Dios también te va a recompensar, como lo ha hecho conmigo. Así es. Y no menosprecies absolutamente nada. Ujú. Si tal vez tú hoy en día y en este momento tú dices, Señor, yo me siento estancado, siento que no hay un cambio, han pasado muchos años y sigo en el mismo lugar, yo creo que la mayor invitación en esta noche es que tú le digas al Señor que Él te permita ver esas oportunidades. Dios no te ha permitido conocer el Evangelio en balde. Él no quiere que tú seas un cristiano que caliente silla. Él te ha llamado, te ha escogido, te ha apartado y aún en este momento te permite estar en esta transmisión porque quiere hablarte, quiere ponerte un parlante y decirte que Él está ahí, dándote la oportunidad más grande y es ser su siervo. No habrá absolutamente nada que pueda ser mayor, no habrá oportunidad más grande que ser un siervo de Jesucristo. Oye, y mencionas precisamente que tristemente hay muchos creyentes que llevan años, años, años en el Evangelio, años asistiendo a la iglesia, asistiendo al grupo, pero que no han florecido. Y realmente eso entristece el corazón de Dios, que tú no hayas florecido, probablemente por enfocarte muchas veces en el pecado, que el pecado siempre va a querer volvernos a atar, amarrar, tapar los ojos, no mostrarnos todo el potencial que Dios tiene con nosotros y cómo quiere que resplandezcamos. Así que florece, por favor. Enfócate, sé diligente, aprovecha las oportunidades que te están dando. Y sabes, creo que en esta temporada que acabamos de pasar de esta campaña, el Señor nos impulsó a abrir nuestra casa, a compartir con otros, a reenfocarnos. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de oro. Estamos ya finalizando el año. Tienes que aprovechar lo que resta de este año para florecer. Y veamos otra clave que hay en esta parábola que nos va a ayudar a ser una iglesia relevante. Porque leamos un poco más qué ocurrió en el versículo 19, si nos compartes la lectura, amor, por favor. Sí, dice la escritura en el versículo 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. ¡Wow! Mira lo que dice, que él volvió y que cuando llegó pidió cuentas. Cuentas claras, chocolate espeso, decimos por acá. En México dicen cuentas claras, amigos duraderos. Entonces, claramente el Señor nos va a pedir cuentas. Claramente. Cuando Él regrese por nosotros, por su iglesia, nos va a pedir cuentas. Naturalmente, es algo que Él va a hacer. Pero, ¿acaso el Espíritu de Dios no mora en nosotros y no caminamos con Él día a día y no compartimos nuestra vida? Nosotros desde ya tenemos que rendirle cuentas al Señor para que cuando Él vuelva, ya estamos acostumbrados a rendirnos cuentas. Y nosotros como pareja, como matrimonio, nos rendimos cuentas el uno al otro de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, de lo que vamos a proyectar, de las situaciones que nos ocurran a lo largo del día, nos rendimos cuenta. Y eso es algo que hacemos diariamente. No esperamos por allá al final del mes. ¡Ay! Se me olvidó contarte. No, es algo que hacemos diario y que el Señor y que con el Señor debemos hacer constantemente.
Rendir cuentas es clave y fundamental para ser relevante. Pero cuéntanos por qué más, o sea, ¿por qué es tan importante esto de rendir cuentas? Mira, hay algo muy importante que sucede y es, hemos creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, que Él murió en la cruz para darnos salvación, pero también que Él resucitó. Pero hay una parte muy importante que no se nos puede olvidar y es que Él regresa. Y si ha sido cierto todo lo otro que hemos creído, si estamos viendo el cumplimiento de las profecías allí que están registradas en la Escritura, quiere decir que también es cierto que Él volverá. Y si Él volverá, eso debe marcarnos, empatizarnos. Tenemos una responsabilidad y es que vamos a rendirle cuentas a Él cuando venga por su iglesia. Es decir, que todos los días debemos autoevaluarnos. Si no nos autoevaluamos, si no rendimos cuentas delante de Dios, delante de nuestras autoridades, ¿cómo nos vamos a preparar para el día en que Él regrese para rendirle cuentas? Eso hace parte también del plan del Señor. Él volverá y tendremos que rendirle cuentas a Él. Pero el rendir cuentas no solamente como algo que tenemos que entregar, Ujú. sino la bendición de rendir cuentas para crecer. Eso nos va a ayudar también a florecer, el estar revisando cómo estamos haciendo las cosas delante de los ojos de Dios, el ser sinceros, el reconocer nuestras faltas, el poder también permitir que nuestras autoridades nos retroalimenten. Esto es algo muy importante. No podemos llegar a ser cristianos relevantes y no vamos a llegar a ser una iglesia relevante si no estamos convencidos del valor, de la importancia de rendir cuentas. Así que este es un gran desafío que tenemos. Gracias a Dios, nuestros pastores nos han ayudado, nos han guiado, han cimentado una cultura de rendir cuentas, pero nosotros también tenemos que sumar a esa actividad, a esa responsabilidad también que ellos tienen delante de los ojos de Dios y verlo como una bendición que nos va a ayudar a crecer. Y fíjate que estamos martes, miércoles y jueves allí en la sede central. Estamos reunidos todos los pastores de todas las sedes precisamente en esto, rindiendo cuentas los unos con los otros delante de nuestro Señor. ¿Qué hemos hecho bien a lo largo de este año? ¿Qué nos ha funcionado? Y es muy hermoso escuchar el testimonio de los pastores de una sede, de la otra, diciendo, mira, a mí me está funcionando esto, lo mejor ha sido esto, pero también lo que no ha sido tan bueno, lo que no está dando fruto, lo que no está dando resultado, las cosas en las que nos hemos equivocado a lo largo de este año. Y eso es rendirnos cuenta los unos a los otros para planear un 2025 en las manos del Señor mucho mejor. Pero si no hay rendición de cuentas, no nos evaluamos, no nos examinamos, no nos corregimos. Y es que rendir cuentas no es que me autorrindo cuentas, sino le rindo cuentas a mi autoridad, a mi Señor. Y mi Señor me va a corregir, me va a decir, haz lo mejor, mejora en esto, crece en esto. ¿Y acaso eso no nos va a ayudar a ser relevantes? ¿No nos va a ayudar a florecer? No es como ponerle, como mover la tierra, como quitar las hojitas que están dañadas, como rociar. Eso, de eso trata el rendir cuentas. Pero veamos una última clave que nos va a ayudar a ser una iglesia relevante y la vamos a encontrar en el versículo 24. Así es. Si queremos ser una iglesia relevante, debemos conocer a nuestro Señor. Eso nos va a hacer ser relevantes, porque dice la palabra del Señor en el versículo 24, después llegó el que había recibido 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Este siervo no conocía a su amo, no conocía a su señor. Lo tremendo es que dice que tenía miedo. ¿Y de dónde? ¿Cuál es la raíz de los miedos? Porque el miedo siempre nos bloquea, nos paraliza, nos enmudece, no nos deja ver más allá, bloquea nuestros pensamientos. Y el miedo es un instrumento que el enemigo sabe usar muy bien y que nos
dispara sus dardos de diferentes maneras y nos hace creer mentiras como si fueran verdades, al punto de decir lo que decía este siervo: yo sabía que usted es un hombre duro y que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Mira cómo lo dice, con una, como si fuera una Convicción. afirmación total de él, una declaración de sus convicciones. Y de ahí nacía su miedo, de ahí nacía, no, yo mejor entierro esto. Y, y nos muestra que es un miedo fundamentado en no conocer a su Señor. Y, y probablemente tú también tengas miedos. ¿Y cómo te das cuenta que tienes miedo? Porque a veces no es tan fácil detectar que tenemos miedo y a veces hasta nos cuesta decir, es que tengo miedo. Pero algunas cosas que nos permiten identificar que tenemos miedo es cuando utilizamos palabras como es que me da pena. O empezamos a decir, ¿qué tal mañana? Mejor el siguiente ciclo yo empiezo. Mejor el otro año empiezo el seminario. Mejor el otro año empiezo mis escuelas. Mejor el otro año yo sí abro mi casa para un grupo pequeño. Mejor si después. Entonces, eso nos permite mostrar de que hay miedos por allá infundados en nuestro corazón. Y mira, el Señor te ha confiado y se quiere revelar cada día más a tu vida. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo conocemos, toda mentira que el enemigo ha puesto en nuestra cabeza y que la hemos abrazado y afirmado, cuando viene su verdad, ¡pum!, nos hace libre. Se desbaratan todo argumento contrario a su verdad. Y el Señor se quiere revelar a nosotros constantemente para realmente poderlo conocer. Y cuando lo conocemos, se nos va el miedo, hacemos lo que tenemos que hacer y florecemos. Así es, y mira que esto que tú nos compartes me lleva a recordar una experiencia que en otros momentos he compartido y es en esa situación que viví hace 3 años. El temor me bloqueó. Esas situaciones de ansiedad y de pánico que empecé a vivir me bloquearon. Yo en ese momento dije, no, yo no puedo volver a la congregación, no quería que me vieran. Yo decía, si empiezo a llorar van a pensar que estoy, mejor dicho, teniendo una mala vida, que algo está pasando y efectivamente algo sí estaba pasando. Pero en medio de todas esas situaciones, el enemigo quiere paralizarnos, Ujú. situaciones difíciles, momentos traumáticos, malas experiencias, etcétera, etcétera. Quieren venir a minar nuestra vida, nuestra comunión con Dios, pero es allí, a través de su palabra, del oír su voz, que podemos volver a retomar fuerzas, volver a encontrarnos con nuestro Señor y reafirmarnos en su verdad para poder seguir adelante. Yo después de un largo tiempo donde empecé como si fuera una niña pequeña otra vez a tomar la palabra porque me temblaban literalmente las manos y no podía ni coger la Biblia en mis manos, pude tener ese momento de reencontrarme con mi Señor, de creer y recordar las promesas que Él me había dado desde mi juventud, desde el momento en que le entregué mi vida y poder seguir adelante, poder seguir avanzando. Así que algo muy importante que debemos hacer y nunca perder de vista si queremos ser relevantes en las manos de Dios es enfocarnos en conocerlo a Él para poder florecer como lo hemos reiterado durante todo el estudio de esta noche. Pero también debemos ser conscientes que tal vez el temor tuyo no sea el temor mío, no sea el temor de quienes nos están viendo. Tal vez tú hoy digas, no, es que mi temor es la escasez de recursos, mi temor es de qué vamos a vivir, mi temor es que soy muy joven, mi temor es que ya se me fue la vida, etcétera, etcétera. Cada uno puede tener allí un argumento, pero es estando cerca de nuestro Señor, cerca de su palabra, escuchando su voz, que esos temores se van a disipar y vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida, vas a poder florecer y vas a poder también ayudar a que otros florezcan. Esto es algo muy importante. Así que sea cual sea el temor que tú tengas, nuestra invitación es vuélvete al Señor, deleítate en su palabra, anhela los dones espirituales, anhela ser lleno del Espíritu Santo, porque es el poder, la autoridad, la presencia de Dios lo que te va a llevar a ser un cristiano relevante, un cristiano que impacta la vida de otros.
Y Dios quiere hoy movernos, sacudirnos, recordarnos que nos ha sido dada una gran oportunidad que debemos aprovechar para que otros le conozcan a Él. Y fíjate que uno empieza a creer en alguien cuando lo conoce, Así es. no al revés, ¿cierto? Porque uno no cree en alguien que no ha conocido, porque eso le da desconfianza. Pero a medida que uno conoce más, oye, yo creo, confío plenamente en ti. Y esa es la invitación. El Señor se quiere revelar a nosotros, se quiere mostrar, y por eso su palabra, y por eso su presencia que nos permite conocerlo más. Y cuando tú crees en el Señor Jesús, sus señales, sus dones, como dice allí en Marcos 16, 17, pondremos manos sobre los enfermos, se sanarán, tomaremos bebida mortífera y no nos hará daño. Vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver, como dice el versículo 20, los discípulos salieron y predicaban por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. No, no, lo que el Señor nos ha confiado no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Él va con nosotros. Él va con nosotros, impulsándonos, retándonos. Y cada vez que hacemos algo, venimos y le rendimos cuentas. Y Él nos va a decir, muy bien, lo hiciste bien, ten presente esto. Muy bien, por acá, avanza, corrige esto. Ese es nuestro Señor. Pero sabes que también hay algo muy hermoso y es, reflexiona en este momento cómo tú has conocido al Señor, porque Dios a cada uno en su infinito amor y misericordia nos ha revelado su grandeza, como el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que restaura, el Dios que resucita matrimonios, el hacedor de milagros, de proezas y maravillas. Así que tú no vas a hablar de alguien a quien no conoces, tú puedes compartir al Dios vivo que has conocido y eso es algo que debemos todos los días recordarnos. No vamos a hablar de alguien que es un cuento, que es una historia, que es un mito, no. Es más real que cualquiera de los que estamos aún aquí reunidos a través de las TICs en esta transmisión. Así es, definitivamente el Señor nos va a permitir cada día conocerlo más y cuando uno conoce a alguien lo comunica fácilmente y cuando uno conoce a alguien y su gracia resplandece en nosotros y las personas se interesan por conocerlo, va a ser algo maravilloso. Y, lo sorprendente de esta historia es que finaliza esta historia diciendo lo siguiente en el versículo 28: quítenle las monedas, las 1000 monedas, y désenlas al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Lo sorprendente de esta historia es que tome del que tiene poco y se le dé al que tiene mucho. En nuestra sociedad eso diría, pero ¿cómo no? Todo lo contrario, el que tiene mucho que reparta a los que tienen poco. Pero mira, a la luz de esta historia, el reino de Dios no funciona de esa manera. En el reino de Dios, Él confía en sus siervos, les da toda su gracia, les da de su espíritu, de sus dones, de su esencia, para que pongan a funcionar y a repartir esa misma gracia a todas las personas, para que les sean añadidas más responsabilidades y bendiciones. Y fíjate que al pueblo de Israel le pasó esto, al pueblo que Dios amó, consintió, bendijo, levantó, respaldó, milagros, cosas sorprendentes, pero que ¿qué hicieron con su fe? Se la guardaron para ellos solos y no la quisieron compartir con el mundo entero, con esas gentiles como nosotros, con la gentucha, no la quisieron compartir. Y finalmente este pueblo, el Señor, toda esa bendición que les dio, se las quitó y fueron llevados cautivos. Así que, como iglesia, el Señor nos ha confiado abundantemente, generosamente para hacer respuesta para esta generación. Oye, pero tengamos cuidado, porque si seguimos el ejemplo de ellos, ¿qué podrá ocurrir?
El reto que nos deja este estudio de la palabra, número uno, sé diligente, métele la ficha. No más excusas ni mañana, no, ya. No procrastines más, avanza, avanza. Un segundo reto que nos dejamos Evaluarnos todo unos el con tiempo. otros, estar evaluándonos. Y un tercer reto que nos deja es estar con Jesús. Estar con Jesús para poder ser como Jesús Y hacer como Jesús. y hacer como Jesús. Y queremos cerrar con una frase. ¿Qué tal si tú lees esta frase y yo oro por ustedes? Claro que sí. Una iglesia relevante no debe temer, sino debe creer en todo lo que Dios puede hacer.